Bienvenidas, bienvenidos a este webinar en el que vamos a estar conversando sobre IT Recruiting, y la invitación ahora es a que rapidito, no somos muchos, así que lo podemos hacer rápido en el chat, te vayas presentando, y para presentarte te voy a pedir que nos cuentes de dónde sos, es decir, desde dónde te estás conectando y con cuál de estas categorías te identificás. Sos IT Recruiter, es decir, ya venís trabajando como IT Recruiter y querés mejorar tus resultados. Venís del mundo de la selección tradicional, es decir, venís haciendo selección, pero todavía no conocés y te querés meter en el mundo IT. O sos una persona completamente nueva en el mundo de la selección y querés aprender. Así que, si te parece, andá dejando en el chat, así nos vamos leyendo y también vamos sabiendo un poco más quién está del otro lado, con cuál de estas categorías te identificás, ¿sí? Y también de dónde sos, así vamos sabiendo un poco más quién está del otro lado, ¿sí? De Mendoza, Virginia nos dice que quiere aprender, buenísimo. Súper bienvenida, Vir. Nos vamos a meter de lleno a entender un poco más qué es esto del IT Recruiting y de qué se trata. De Córdoba Capital, bien, sos técnica en recursos humanos, nos cuenta Laura, pero se recibió hace muy poquito y todavía no está trabajando en esto. Glenda es de Entre Ríos, viene bastante federal el asunto y quiere aprender. Completamente nueva en esto. Buenísimo. Algo que me parece que está bueno y que para que todas las personas que están por ahí dando vueltas se queden tranquilas. Ahí Claudia nos dice que es de Cava y quiere aprender. Natalia también es de Cava y es nueva en este mundo. Buenísimo. El encuentro de hoy es apto para todo público, así que Gonza ahí nos cuenta que es de Bahía Blanca, tiene algunos conocimientos básicos en selección, bien, y es nuevo en este mundo. Les decía que el encuentro de hoy es como apto para todo público, sea que vengas del mundo del IT Recruiting y quieras mejorar tus resultados, sea que venís con conocimientos del reclutamiento tradicional y querés empezar a conocer un poco sobre el mundo IT, o que, sí, no tengo idea en dónde me estoy metiendo, pero me llamó la atención y quiero ver qué onda. Súper bienvenido y bienvenida. Mi nombre es Gaby Segovia Lara, voy a ser quien los va a estar acompañando en el encuentro de hoy, y después vamos a tener un poquito más de tiempo para que les cuente a qué me dedico y demás, pero me parece que lo más rico es que nos metamos de lleno a conversar. Vamos a tener bastante información. Ahí también Pau nos cuenta que es de Córdoba y quiere aprender. Vamos a tener bastante información, les decía. No se sientan bombardeados y bombardeadas, sino simplemente mi idea es que podamos tener un pantallazo general. Vayan dejando sus consultas, yo me dejo acá el chat abierto, entonces si tienen algunas dudas o si yo por ahí uso alguna terminología con la que no están tan familiarizados, lo pueden ir dejando, y también vamos a tener al final un espacio para consultas. Como vieron, la sesión está siendo grabada porque queremos después hacérsela llegar a todas las personas que se inscribieron. Simplemente se los hago saber para que estemos todos ok con esta grabación. Dicho todo esto, vamos a empezar a pensar, y acá te invito a que empieces a registrar cómo es que la tecnología atraviesa tus días. Yo no sé si a todas las personas les pasa un poco lo que a mí me pasa, pero de un tiempo para acá pareciera que la mayoría de las cosas que hacemos cotidianamente casi que no las podríamos hacer si no están mediadas con la tecnología. A mí hace unos meses me habían robado el celular, ¿sí? Y con lo que me encontré de repente fue que la mayoría de las cosas que hago, desde los pagos que hacemos a través de las billeteras virtuales, a extraer dinero del banco, ¿no? Como las cosas principales,
pero también la cantidad de aplicaciones desde nuestra asistencia médica que tenemos a través del celular, ¿no? A través del celular o a través de la tecnología o a través de la compu. Pareciera que hoy por hoy la mayoría de las cosas que hacemos están mediadas por la tecnología. Y acá lo que empieza a aparecer es esto de que este mundo IT, ¿no? Este mundo de la tecnología de la información, atraviesa nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Les pasa? Pueden dejar en el chat, pero también se pueden desmutear, ¿eh? Súper habilitado. ¿Están de acuerdo con que esto es algo que nos sucede? Que la tecnología pareciera que atraviesa transversalmente toda nuestra vida. Y IT, este término, ¿no? Information Technology, con lo que tiene que ver es con estos dos grandes conceptos. Por un lado, la tecnología y por otro lado, con la información. Las mayores empresas mundiales actuales son empresas de tecnología. Se dice que la tecnología y la información, ¿sí? Sobre todo la información, son el nuevo petróleo, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener presente si queremos empezar a insertarnos en este nicho. Entonces, lo primero que vamos a tener que conocer, si queremos después meternos a hacer recruiting, es un poquito del contexto que este nicho está atravesando. Estos son algunos titulares de diarios, ¿sí? Estos son diarios argentinos. Fíjense que por un lado tenemos una nota del diario Perfil que nos dice: trabajadores del mundo IT, el recurso más buscado en puestos claves. Y acá ya en Argentina y en el exterior, ¿sí? Por otro lado, fíjense que hay una nota de ámbito que nos dice: el empleo más demandado, pagan hasta $10.000 por mes, pero faltan profesionales. Y algo con lo que vamos a tener que empezar a lidiar en el día a día, si nos estamos insertando en el mundo IT, es justamente esta idea de que la tecnología avanza mucho más rápido, va mucho más deprisa de lo que los perfiles llegan a capacitarse. Entonces, pareciera que siempre vamos como detrás de la zanahoria, como corriendo por detrás. Y esto es una realidad que sucede, en este caso en nuestro país, pero si empezamos a mirar el mercado internacional, nos damos cuenta muy rápidamente que esta problemática es una problemática global. Ahí tenemos una nota de un medio español que dice: más de 3.000 ofertas de empleo se quedan sin cubrir cada mes en España. Por otro lado, tenemos una nota, esta es de Forbes de México, que dice que las empresas sufren con vacantes de tecnología. Y esos son los perfiles más difíciles de encontrar. Yo no sé qué tan familiarizados están con el nicho IT, pero la idea de que hacer IT recruiting no es fácil o que es bastante compleja, está instalada globalmente. ¿Escucharon hablar de esto? ¿De que buscar perfiles IT es bastante complejo? Cuéntenme, también para así vamos sabiendo un poco cuál es su percepción, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Que no significa que ustedes tengan conocimiento, sino lo que escucharon. ¿Alguien que tenga alguna idea? También vale, no tengo idea si es fácil o es difícil. Lo pueden dejar en el chat o pueden, como les dije, desmutearse. Sin vergüenza. ¿No? ¿No tienen idea? Bueno, yo les cuento que está instalada
¿sí? Ahí Glenda nos dice que es compleja. Está instalada esta idea de que, ¿sí? Por lo que se lee es difícil, dice Nati. Bien, está instalada un poco esta idea de que encontrar o dar con los perfiles IT es complejo, ¿sí? Justamente por esto, la consultora Michael Page nos dice, González dice, yo tenía entendido que es difícil, dado que como es un nicho con pleno empleo, tienen varias ofertas para elegir. Está buenísimo esto que decís, Gonza, después nos vamos a ir metiendo en esta idea de que es un nicho con pleno empleo. Bien. Y ahí Nahuel nos dice que escuchó que es compleja porque es un idioma totalmente diferente. Bien, me gusta porque empiezan a aparecer algunos hilitos de los que después vamos a ir tirando, ¿no? Esto de que en el nicho IT nos encontramos con un idioma que nos es completamente ajeno a quienes no venimos desde ahí, ¿no? A quienes desembarcamos desde otros lados. Bien, buenísimo. Y acá un poco esto que les contaba, ¿no? La consultora Michael Page lo que nos dice es que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que el mercado laboral avanza. Entonces, siempre nos va ganando la carrera la tecnología, va mucho más rápido. Y en ese sentido, lo que termina pasando es que solamente se llegan a cubrir por mes aproximadamente un 50% de las vacantes de empleo. Este es un poco el contexto en el que nos vamos a estar metiendo. Entonces, acá lo que empieza a aparecer es esto que ustedes decían. El nicho IT es una especie de microclima que tiene sus características particulares. Algunas de esas características tienen que ver con que los salarios son altos, por lo menos en comparación con la media de los salarios, son salarios que están en actualización constante. Es un nicho donde, en líneas generales, esto no significa que todos los empleos en el nicho IT sean full remoto, pero en líneas generales hay como mucha más costumbre y está mucho más instalado el trabajo remoto. También está instalada esta modalidad de jornada o de semana reducida, que viene de la mano de los horarios flexibles, y también la idea de las vacaciones flexibles. ¿Qué es lo que empieza a aparecer acá? Justamente esto que decía Gonzalo, que, de vuelta, en líneas generales, la mayoría de los perfiles IT, sobre todo los perfiles que tienen un seniority de intermedio para arriba, están ya trabajando. Entonces, como ya están trabajando, la negociación de un nuevo puesto es diferente, por lo menos a la lógica habitual con la que solemos pensar la selección de personal. Nosotros venimos a nivel global de un escenario en donde la selección de personal implicaba una disparidad. Es decir, las empresas estaban mucho más en ventaja respecto de las personas. Ahora, el nicho IT tiene otra lógica. Tiene una lógica donde la mayoría de los perfiles ya está trabajando. Por ende, si yo quiero que vengan a trabajar conmigo, tengo que empezar a pensar en qué hago para atraer ese talento. Y esto, ¿sí? Este cambio de lógica hace que justamente la actividad de las personas que nos dedicamos a hacer recruiting sea una actividad clave en este nicho. Y esto es también lo que nos da la posibilidad de meternos en el nicho laboral en mayor expansión a nivel global sin necesariamente tener que saber o programar, ¿no? O desarrollar, o habilidades propias que tienen que ver con el mundo IT. Y acá es donde empezamos a separar.
Empezamos a separar las habilidades que un recruiter tiene que tener con las habilidades propias del nicho. ¿Esto significa que no tenemos que conocer nada sobre el nicho IT? No, esto significa que tenemos que conocer muchísimo sobre el nicho IT, pero que no necesariamente necesitamos saber la expertise, el core del negocio. ¿Sí? Entonces, es como una posibilidad que tenemos, a mí me gusta decir, los simples mortales, de meternos un poco por la ventana a este nicho en franca expansión. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque nos convertimos en los superhéroes o superheroínas de este cuento, porque ahí es donde tenemos que empezar a pensar en la lógica del nicho IT, donde justamente muchas veces lo que sucede, sobre todo en las que nosotros conocemos como las software factories, y es que la mayoría de las veces, sobre todo aquellas que son más pequeñas, ¿no? Las startups y demás, primero salen a vender sus servicios y después forman equipo. Es decir, salí, vendí mis servicios, vendí mis productos, ya tengo el ok con el cliente, muchas veces hasta ya tengo planificado plazos de entrega y después necesito armar el equipo que lleve adelante eso que ya vendí. Y ahí es donde empezamos a correr contrarreloj, justamente porque, como habíamos dicho, la mayoría de los perfiles ya están trabajando y lo que necesito es atraerlos a que quieran venir a trabajar conmigo. ¿Hasta acá estamos? ¿Venimos ok? ¿Sí? Cualquier duda me la van dejando en el chat. Bien. ¿Sí? Buenísimo, gracias, Nati. Ahora, empecemos a hablar de los desafíos, ¿sí? Porque decimos, che, los perfiles que hacen reclutamiento claramente son valiosos en este contexto, ¿sí? Bien, buenísimo, Gonza, me guardo la consulta para más adelante, porque vamos a llegar a hablar de eso. Ahora, meternos en este nicho, en el nicho de la tecnología de la información, que justamente es un nicho marcado por la agilidad, la creatividad y la innovación, nos desafía a que podamos desarrollar una mirada ágil, creativa e innovadora. Y ahí es donde nos vamos a estar metiendo ahora a conversar. Gonza, ¿levantaste la mano por otro tema o por esto mismo que ya consultaste? Desmuteate, sin problema. O avísame si estamos ok y avanzamos. Ah, por eso mismo. Buenísimo. Entonces, les decía, nuestro desafío es justamente desarrollar esta mirada, ¿no? Que viene de la mano de la creatividad, la agilidad y la innovación. Y acá es donde empieza como la parte más difícil, que es esto de cambiar nuestro mindset o cambiar nuestra mentalidad. Porque realmente para meternos en este nicho necesitamos hacer un switch en nuestro mindset. Sobre todo quienes vivimos en países de Latinoamérica y que tenemos economías más inestables y demás, venimos muy con la idea de esto de como lo que hablaba yo recién, ¿no? De que es la empresa la que está en un escenario más beneficioso respecto de los empleados, ¿sí? Respecto de las personas que trabajan en ella. Pero esta lógica se rompe en este nicho tan profesionalizado y tan específico. Porque si hay algo que tiene el nicho IT es que tenemos muchísimos perfiles y los perfiles son muy específicos. Y justamente esto es lo que lo hace tan complejo, ¿no? Que necesito mucha especificidad de los perfiles. Entonces, ante este escenario donde tengo mucha más oferta de empleos
que personas capacitadas para cubrirlos, ¿sí? Ley de oferta y demanda, tan simple como eso, los perfiles, ¿sí? Sobre todo los perfiles más profesionalizados, saben que esto es así. Y como lo saben, empiezan a jugar un juego distinto. Ahora, para podernos meter a jugar este juego, nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de ver el mercado laboral. A mí me gusta llamar a esto como hackear el IT recruiting. Y ahí es donde pensar como hackers, ¿no? Pensar como en esta idea de ver los desafíos como oportunidades. Yo no sé si ustedes tienen presente, pero yo siempre me acuerdo de lo mismo y doy muchas veces el mismo ejemplo porque me parece lo más claro. Cuando yo iba al colegio, les estoy diciendo la primaria, allá por los 80, tenía un compañero de colegio que era ya en esa época crack con la computadora. Y no había alguien que le enseñara, porque hoy está más como de moda, y no solo de moda, sino que la necesidad hizo que tengamos muchas más oportunidades de aprender a programar, aprender, ¿no? Del mundo IT. Pero en aquel entonces se aprendía a prueba y error, se aprendía, de hecho, los perfiles IT son perfiles muy autodidactas. Son perfiles que si vos conversás con ellos, te cuentan que empezaron a aprender a programar un poco jugando, un poco porque les copaba, les llamaba la atención, y sus primeros pasos fueron de ese modo. Bueno, esto es algo que nosotros deberíamos tomar como ejemplo, ¿sí? Esta cosa de, bueno, che, esto es un desafío, ¿cómo puedo subirme a ese desafío? ¿Cómo puedo enfocarme en el resultado que estoy buscando? Que en este caso nuestro resultado es atraer a los perfiles. ¿Y cómo puedo, de esa manera, en la prueba y error, ir aprendiendo, ¿no? Como si fuera esta idea de iteración constante. Vieron que la agilidad tiene esta cosa que nos propone todo el tiempo ir iterando. ¿Qué es esto de iterar? Pruebo en función de los resultados, corrijo, vuelvo a probar, vuelvo a tener resultados y siempre estoy corrigiendo y volviendo a probar. Ahora, frente a este escenario, ¿qué es lo que solemos hacer las personas que hacemos reclutamiento? Mando un mensaje para hacer mi sourcing, ¿no? Ya vamos a meternos a conocer un poco más sobre las etapas, pero el sourcing es como la primera etapa en la que salgo a buscar candidatos. Y como no tuve éxito con ese mensaje, ¿qué hago? Vuelvo a mandar el mismo mensaje a más personas. Y como no tuve resultados, vuelvo de vuelta a mandar el mismo mensaje a más personas. Y empezamos a decir esto, ¿no? No, porque los perfiles IT son difíciles. No, porque no responden. No, porque los perfiles IT te ghostean. Y si en lugar de poner la carga, por así decirlo, en las personas, lo empezamos a ver de nuestro lado y nos empezamos a preguntar, che, ¿qué puedo hacer distinto para tener mejores resultados? Esta es como la gran incógnita que nos queda, ¿no? Entonces, en este cambio de mindset es donde empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta búsqueda de talentos IT? Porque de eso se trata, ¿no? Nuestro objetivo es dar con estas personas. Para eso les voy a contar como bastante breve y rápidamente, porque hoy la idea es tener como un pantallazo, cuáles son las etapas del proceso de recruiting. Nosotros arrancamos haciendo una buena descripción de los requisitos, es decir, entendiendo qué es lo que tengo que buscar. Y después empieza esta etapa, que es la etapa de la búsqueda directa, la etapa del sourcing, ¿no? La etapa de el salir a buscar. Que acá Nobleza Obliga, ¿sí? A mí me parece importante resaltar que cuando vos recién estás arrancando como IT recruiter, muy posiblemente de lo único que te ocupes sea de hacer el sourcing, sea de hacer esta búsqueda. Porque no se trata solamente
de buscar, ¿sí? No se trata de salir proactivamente a buscar, sino que el secreto de un buen sourcing es que los perfiles te respondan. Es decir, vos salís a buscar proactivamente, pero los perfiles tienen que decir, bueno, dale, me interesa lo que me estás queriendo contar, contame más, ¿sí? Para después sí entrar en el recruiting propiamente dicho, que es la etapa de evaluar el perfil, chequear que el perfil efectivamente sea el adecuado para la posición. Va a haber una etapa de negociación, ¿sí? Como recién decíamos, esto de la alta demanda de perfiles IT, justamente lo que hace es que los perfiles sepan que son muy demandados y por ende sepan que tienen habilitada la posibilidad de negociar. Y acá cuando digo negociar es negociar salario, pero a veces es negociar beneficios, negociar el horario, negociar si trabajo full remoto, ¿no? Negociar, bueno, tu propuesta me interesa, pero yo ya tengo pautadas mis vacaciones y quiero sostener esas vacaciones, aunque recién esté entrando a la empresa. O sea, una negociación bastante amplia. Para después sí cerrar con claramente la contratación y darle seguimiento, porque nuestro objetivo, o por lo menos ese es el que debería ser, como buenas personas que hacen recruiting, no es solamente meter como si fuera a la fuerza, con forceps, a la persona en la organización, sino que esa persona se quede. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, ya vamos a ver que los ciclos laborales en el nicho IT son más breves de lo que estamos acostumbrados. Ahora, lo que no debería pasar es que, como nosotros metimos a la fuerza al perfil, entre y salga de las organizaciones como si fuera una puerta giratoria, ¿sí? Porque justamente esta curva de aprendizaje a las empresas les sale bastante caro. Entre el tiempo de reclutamiento, Gonza preguntaba hace un rato, cuéntenme cuánto tiempo creen ustedes que demora un proceso. Esto se llama, cuando yo hablo del proceso de principio a fin, es el proceso end-to-end. Es decir, desde que arranco a definir el perfil hasta que la persona está puesta en su lugar de trabajo, ya llevando adelante las tareas. ¿Cuánto estiman ustedes que este proceso demora? Hagan así, más o menómetros. 30 días, dice Glenda. Ale dice un mes. A ver, ¿el resto qué opina? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Más? ¿Menos? ¿Qué les parece? Un mes aprox. Ok. Bien. Bueno, yo lo que les puedo decir es que si ustedes contratan en un mes, yo ya los estoy contratando. ¿Listo? Chao, ya conmigo tienen trabajo asegurado. ¿Por qué? Porque va más de la mano de lo que nos dice Gonza. 2, 3 meses, si es un puesto de seniority medio, no debería tardar más de eso, ¿sí? Pero muchas veces sucede que hemos tenido búsquedas de 4, 5 y hasta 6 meses. ¿Por qué? Por muchísimos factores. Primero tiene que ver con la complejidad de los perfiles en sí. Y después, y acá es donde entra esto que yo les decía hace un rato, en líneas generales, las consultoras o las empresas mismas en sus áreas de recursos humanos, cuando hacen recruiting IT, todavía no tienen procesos tan ágiles. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a pimponear al candidato. ¿Qué es esto de pimponear al candidato? Ahí Gonza dice, y si el candidato es rebotado por no adaptarse a la cultura, o esto no sucede. Obvio que sucede. Obvio que sucede, porque ahora vamos a hablar también de esto, que es, nosotros creemos, o generalmente las personas que empiezan a dar sus primeros pasos en el mundo del recruiting, a lo que más le tienen miedo es a encontrar los perfiles técnicos adecuados. Ahora, que una persona tenga la expertise técnica es condición necesaria
pero no suficiente para que sea la persona adecuada para el puesto. Es decir, nosotros necesitamos que haya un match desde lo técnico, pero también necesitamos que la persona, ¿sí?, haga match desde esto que nosotros conocemos como el fit cultural de la organización. Es decir, el tipo de empresa, el tipo de equipo, sus habilidades blandas también entran en juego. Y por otro lado, muchas veces lo que sucede en el mundo IT es que primero hacemos el reclutamiento desde el área de recursos humanos. O si trabajamos por fuera de la empresa, el recruiter que trabaja de manera freelance. Pero después a este candidato, a esta candidata, la va a querer ver desde el hiring manager a su líder técnico. Entonces empezamos a hacer este ping-pong donde, buenísimo, le gustó a tal perfil, ahora te va a ver y ahora tenés otra entrevista con, y ahora tenés otra entrevista con, y en ese ir y venir, ¿no?, en ese ping-pong, ¿qué es lo que pasa la mayoría de las veces? El perfil pierde el interés, ¿sí? El perfil te dice, che, pará, yo ya tengo trabajo, la verdad es que ni quería cambiarme, yo estoy ok donde estoy. Acepté la propuesta porque, bueno, me dio curiosidad y demás, pero ya me aburrí en ese ida y vuelta. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos justamente es que toda esta etapa del recruiting no sea chicle, no sea eterna. Y para eso necesitamos conversar mucho con la empresa, si formamos parte de la empresa, agilizar los procesos, si somos un consultor externo o un recruiter freelance, también vamos a tener que conversar con la organización, ¿sí? Porque hay algo, sino que no está sucediendo. Así que esto es de los grandes desafíos. Nuestro gran desafío es, de alguna manera, dejar de pensar en el reclutamiento como una etapa de búsqueda del talento y empezar a pensar más cada vez en cómo atraer a ese talento. ¿Cómo hacemos para que las personas quieran venir a trabajar con nosotros? Yo siempre digo que hacer IT recruiting, en realidad hacer selección en general, es lo más parecido a vender una promesa de futuro. Te estoy vendiendo un intangible, porque en realidad lo que te estoy diciendo en líneas generales es, vení a trabajar conmigo, que tu vida va a mejorar. Porque una persona que quiere cambiar de empleo, o que por lo menos tiene la inquietud, es una persona que quiere que algo en su vida mejore. Nadie va a querer cambiar de trabajo para que le vaya peor. Ahora, que te vaya mejor no significa lo mismo para todas las personas. Para algunas personas que te vaya mejor es ganar más plata. Pero para otras personas te dicen, che, yo aceptaría ganar menos, quizás trabajando menos horas, o quizás en una posición en la que puedo trabajar remoto, o quizás, sí, yo estoy ok con ganar menos si puedo tener más días de vacaciones, o puedo tener un clima laboral más tranquilo, porque donde hoy estoy súper estresada o estresado, ¿sí? Entonces ahí es donde entra como muy la expertise del recruiter de empezar a entender cómo atraigo a los perfiles. Y ese es nuestro mayor superpoder, ¿sí? Nuestra mayor posibilidad. Porque, ¿qué es lo que sucede en el mundo del IT recruiting? Que muchas veces lo que se hace es salir a spamear candidatos, ¿no? Como si fuera, viste, como cuando te llaman de una compañía de teléfono o la que sea. Vos tenés Movistar, te llaman de personal para ofrecerte mejores servicios. ¿Y qué es lo que a vos te pasa, no? Mirás así el teléfono, como ves el número, ya ves el número desconocido, lo que primero que pensás, me quieren vender algo, y acto seguido les cortás. ¿Por qué? Porque en tu cabeza está que todas las compañías te ofrecen lo mismo.
y que pasados los 2, 3 meses de promoción que te puedan ofrecer, después vuelve a hacer lo mismo. Bueno, con el spameo de candidatos pasa exactamente lo mismo. No sé si alguna vez anduviste mirando, por ejemplo, LinkedIn, las propuestas, las ofertas que hay de empleo, y te diste cuenta que todas son empresa líder del mercado, ¿no? De repente todas las empresas son líder del mercado. Gran clima laboral, salario competitivo. Y tenemos esos grandes titulares que atrás pareciera que no dice nada. Vos le podés cambiar el título de la empresa a un aviso por otro y pareciera que es exactamente igual. Entonces, volvamos a pensar el escenario donde, che, yo ya tengo trabajo. Y generalmente, como ya dijimos, estoy medianamente bien pago. En líneas generales estoy ok. ¿Por qué habría de aceptar un cambio por algo tan carente de contenido? ¿No? Es un genérico. Y pareciera que ese genérico, lo que la mayoría de los perfiles IT te dicen es, no me ofrecen nada diferente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nuestro gran desafío es, por un lado, dejar de hacer spamming. Porque hacer IT recruiting, en muchísimos sentidos, es lo más parecido a lograr el match perfecto. Como si fuera el match en la red social que se te ocurra, ¿sí? Como si estuvieras buscando el amor en una red social, donde vos tenés tus necesidades y la otra persona tiene las suyas. Bueno, acá pasa lo mismo. Los perfiles IT tienen sus necesidades, pero las empresas también tienen sus necesidades. Y lo que necesitamos es que hagan match. Ahora, para que puedan hacer match, les tenemos que contar un poco más de quién somos, qué hacemos, qué ofrecemos, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y acá usemos la analogía de la red social. Vos imaginate que estás usando la red social que se te ocurra para buscar pareja. Y de repente te llega un mensaje al inbox, ¿sí? De alguien que te dice, hola, ¿qué tal? ¿Salimos a tomar algo? Y vos te quedás así como, pará, ¿quién sos? ¿Qué haces? Contame de vos. No, porque los mensajes son más o menos así, ¿no? Vi tu perfil y me di cuenta que sos la persona indicada para mí. ¿Te parece si conversamos? Lo primero que pensás es asesino serial, ¿no? ¿Qué haces? Bloqueas el perfil. Sin embargo, fíjate que sí hacemos esto para salir a buscar perfiles. Y hacemos mensajes que en líneas generales dicen, hola, vimos tu perfil, creemos que sos la persona adecuada o que cumplís con los requisitos para la posición que tenemos abierta. ¿Te gustaría que tengamos una reunión? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Porque las personas, en líneas generales, somos bastante resistentes al cambio. Entonces, ante este mensaje tan vacío de contenido, lo primero que hacemos, se despiertan todas nuestras alertas y decimos, no, gracias, déjame donde estoy, que no estoy de maravilla, pero malo conocido, ¿sí? Estoy ok. No me dan ganas. Entonces, necesitamos entrar en esa lógica de cómo volver nuestra propuesta atractiva. Y en ese sentido, es importante que nosotros empecemos a pensar, al momento de pensar nuestra estrategia de recruiting, ¿quién es ese candidato o esa candidata que está del otro lado? Porque, como dijimos, el reclutamiento es un servicio y como tal, nuestro foco debería estar en la experiencia de nuestro cliente. Y nuestro cliente no es solo
la empresa. Nuestro cliente también es ese candidato o candidata que sin dudas está mucho más cerca en su perfil de ser esta persona que lo que tiene en su mente, que después si sucede o no sucede es otra cosa, pero por lo menos lo que tiene en su aspiracional es trabajo con mi compu, tranqui, desde cualquier lugar del mundo, relajada, ¿sí? Que en la megacorpo, por lo menos en el aspiracional. Entonces, de vuelta, yo los invito a que se peguen una vuelta por LinkedIn, que es, en líneas generales, una de las grandes redes que se usa para hacer recruiting, a chequear cómo son los avisos que tenemos. Porque ante este escenario, lo que nosotros después nos encontramos son con avisos así eternos, ¿sí? Todo texto plano, sin nada que me llame la atención, sin nada que haga que a mí me den ganas de leer siquiera, después hablamos de si me dan ganas de tener una entrevista, pero ni siquiera me dan ganas de leer esos avisos. Entonces, ahí es donde, de vuelta, vuelve a aparecer uno de nuestros superpoderes, que es hacer foco en el candidato. Porque sin lugar a dudas, si no tenemos una buena carnada, es imposible pescar. Si yo no tengo muy claro cuál es el corazón de mi propuesta de valor, qué es lo más interesante que tengo para ofrecer, me va a ser muy difícil salir a buscar a esos candidatos ideales. Y acá aparece otro de los grandes mitos que tenemos en las empresas IT, que es creer que lo único atractivo es el sueldo. Muchas veces pasa, sobre todo en los países que no tenemos una economía dolarizada, que creemos que si no tenemos sueldo en dólares y salario y posición full remoto, nos va a ser imposible contratar. Esperemos. Lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es, ¿para quién sí puede ser atractiva esta posición? Y ahí es donde hacer nuestras búsquedas más diversas, equitativas e inclusivas se convierte en un aliado fundamental de nuestros resultados. Hace unos años, Mercado Libre, y estoy hablando de Mercado Libre, un número uno, ¿sí?, indiscutido del nicho, se empezó a encontrar con que no salían con sus búsquedas y no daban con los perfiles. ¿Sí? Mercado Libre acá en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires tiene sus oficinas en Vicente López. Y la política en líneas generales de Mercado Libre es un formato híbrido, no es un formato full remoto. Entonces, ¿qué le pasaba? Que con el salario que proponían en Vicente López y demás, no estaban siendo lo suficientemente atractivos para el mercado. Entonces, ¿qué hicieron? Instalaron sus oficinas en grandes centros urbanos del interior del país. San Rafael, Santa Fe, Córdoba, San Luis. Entonces, en esta federalización que hicieron de sus oficinas, porque ellos no estaban dispuestos a resignar el formato híbrido, empezaron a tener éxito. Porque quizás eso que en el conurbano no era interesante, en el interior sí. Porque los costos son diferentes, porque quizás no hay tantas ofertas. Pero fíjense que lo que hicieron fue justamente empezar a pensar, para alguien tiene que ser atractiva mi propuesta. Entonces, empiezo a pensar al revés. No ajusto mi propuesta, sino que salgo a buscar a dónde están esos potenciales candidatos. Y eso también es innovar. Porque de alguna manera, lo que entra en juego acá es como si fuera cuando querés llenar el álbum de figuritas. Viste que cuando vos querés llenar el álbum de figuritas
y querés cambiar, ¿no? Porque, che, yo ya tengo todas, me falta la difícil, porque es la que no consigo, ¿qué hago? Cambio la que tengo por una que no tengo. Bueno, las motivaciones de las personas a cambiar de posición tienen que ver con esto. Yo no voy a cambiar si ya tengo, por ejemplo, salario en dólares, si ya tengo la posibilidad de trabajar full remoto, ¿qué me ofreces de distinto a lo que ya tengo para que yo quiera irme con vos? Y a veces tenemos que empezar a pensar, bueno, a ver, mi puesto no es full remoto, es híbrido. Bueno, quizás entonces se lo tengo que ofrecer a alguien que hoy está trabajando full presencial. Pero ¿esto qué implica? Por un lado, que yo sepa qué es lo más valioso que mi puesto tiene para ofrecer. Es decir, cuál es el corazón de mi propuesta de valor. Y por otro lado, ¿a quién le puede interesar esto que yo tengo? Lo cual requiere que conozca el mercado, que conozca cuáles son las empresas que trabajan presencial, cuáles son las empresas que trabajan remoto, cuáles son las empresas que tienen buen clima laboral y cuáles las que no. Cuáles son las empresas que pagan bien, cuáles son las que más, no tanto. Y eso es conociendo el mercado. Y fíjense que, de vuelta, ¿necesito conocer las posiciones? ¿Necesito conocer las tecnologías? Sí, claro, pero no solo. No me alcanza solo con eso. Necesito también poder hacer una buena investigación de mercado, entender en profundidad a quién le puede ser interesante esto. Ahí Gonza dice, las políticas de beneficio, exacto. ¿Dónde se discuten? Esto va a depender muchísimo de cada empresa, ¿sí? Esto que vos decís, Gonza, ¿no? Gonza nos pregunta las políticas de beneficios, ¿sí? Si trabajo remoto, si trabajo presencial, si me incluye la prepaga, si no me incluye la prepaga, y todo este tipo de cosas, ¿con quién las converso? Si yo soy parte de la empresa, es decir, si yo soy un reclutador que es parte del área de recursos humanos de una empresa, generalmente voy a saber con quién conversarlo porque soy parte y tengo un poquito más claro. A veces cuando yo soy un recruiter externo, no lo tengo tan claro, pero está buenísimo que al momento de sentarme a conversar sobre las características de la búsqueda, haga todas estas preguntas, ¿sí? En mi kickoff inicial con el cliente o en las reuniones sucesivas que tenga. Hay empresas en donde esto depende de un área de compensaciones. Hay empresas en donde depende del área de recursos humanos. Hay algunas startups que no tienen área de recursos humanos y que depende directamente del CCO o del presidente de la compañía, ¿sí? Y la línea es más directa. Ahora, ¿qué empieza a aparecer acá? La necesidad de que yo conozca un poco el mercado. Y que cuando me siento a conversar sobre la búsqueda, pueda tener un panorama de, che, pará, la plata que me estás ofreciendo es mucha, poca, o porque también el tiempo, esto que decíamos, cuánto va a durar la búsqueda, no es lo mismo. Si yo tengo una búsqueda, no sé, con sueldo en dólares, súper bien posicionado, que además tiene un montón de beneficios, ¿sí? Y que el seniority es medio a que si tengo la misma búsqueda, pero con un seniority más alto. Y esa negociación, porque muchas veces lo que les va a pasar es que el candidato les va a decir, che, a mí la propuesta me interesa, pero, y entonces te cuenta como su contrapropuesta. Y también es esa tarea de volver a conversar con la empresa para contarle, che, mirá, tengo este candidato que cumple con los requisitos, que es bueno por esto y por esto, pero me pide, y vos tendrás, ¿no?, el detalle de lo que te pide. Sos vos quien va a negociar en nombre del candidato. Entonces, de alguna manera vos te convertís como en el principal aliado de ese candidato, porque si el candidato gana, vos ganás, ¿sí? Entonces, esa tarea también es clave. Y en eso
es clave que vos tengas claro cómo te llevas hablando de plata. Porque vas a hablar de plata. ¿Sí? Y vas a hablar de plata que no es tuya. Y a veces te pasa a hablar de plata, che, me están diciendo que no, una propuesta de $4.000. Es un montón de guita. ¿Cómo esta gente no acepta esta propuesta? Ahora, si vos vas con ese juicio de que es un montón de plata y que deberían aceptarla, y vas a ir a negociar bastante débil. Ahora, si vos sabés que para esa posición en el mercado $4.000 es poco y deberían ofrecerle más, vas a ir mucho más convencido y mucho más fuerte y con argumentos. Porque acá la clave es tener argumentos para la negociación. ¿Sí? Todo eso va a tener que ver con que vos hagas una buena gestión de tu base de datos. Es decir, que vos tengas muy claro, sí, mira, se me cayeron, ¿cuántos candidatos se me cayeron porque estaba ofreciendo o poca plata o porque le estaba pidiendo un nivel de inglés muy alto a una posición medio junior? ¿Sí? Entonces, con toda esa información, vos vas a poder hablar con quien tiene a cargo la búsqueda del lado de la empresa y contarle, che, mirá, si ablandamos este requisito, vamos a tener tantos candidatos más. ¿Sí? Pero lo ideal es que vos todo eso se lo puedas mostrar con datos. Porque es muy diferente la conversación si la tenés desde, bueno, me parece, yo creo, que si le mostrás, mirá, entrevisté 20 personas. De las 20 personas, 15 me dijeron, lo que sea. ¿Sí? Ah, bueno, pará. Tengo mucha más asertividad en lo que digo. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Háganme sí, no, ni, yo así me quedo tranqui. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién levantó la mano? Vi una mano levantada. No sé si es mano de pregunta o mano de que estamos ok. Sí, sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, entonces, acordémonos siempre de esto, ¿no? Como si fueran figuritas, yo no cambio una figurita que tengo por la misma. Yo quiero cambiar mi figurita por la que no tengo. Bueno, esto es el ejemplo más gráfico que tengo para contarles sobre por qué las personas podrían elegir venir a trabajar con nosotros. Entonces, necesito tener muy en claro cuál es mi propuesta de valor. Y otra cosa que tenemos que tener muy presente es esto de, ¿se acuerdan que yo les contaba hace un rato el ejemplo de mi compañero de colegio que era súper autodidacta? ¿Sí? Y esta es una característica muy propia de los perfiles IT. Y muy propia, si vamos a hablar de recursos humanos, muy propia de las personas. Las personas en líneas generales nos movemos en dos grandes ejes en lo que respecta a nuestros desafíos profesionales. Uno que tiene que ver con nuestras habilidades, es decir, qué tanto yo sé, y otra que tiene que ver con el desafío que la tarea me significa. Entonces, si mi habilidad es muy grande, ¿sí? Si soy súper genia, tengo un seniority súper alto, y el desafío es muy chiquito, sea porque la tarea la hago de taquito, sea porque hace mucho tiempo que estoy haciendo lo mismo. Y en esto de pasan 2, 3, 4 años, y yo sigo haciendo lo mismo, y yo sigo haciendo lo mismo, y ya me lo aprendí de memoria casi. Entonces, ¿qué va a pasar? Como que me voy a aburrir. Y ese aburrimiento se traduce en desmotivación. Y esa desmotivación generalmente se traduce, si no estoy creciendo dentro de la organización, en que quiera buscar el crecimiento afuera. Porque el crecimiento es inherente a las personas. Uno de los grandes factores de motivación es justamente el desafío. Y más en un nicho, ¿no?, tan autodidacta como este. Entonces, una buena manera de empezar a entender a quién puedo atraer es a veces mirar un currículum, ¿sí? Mirar un perfil y darme cuenta que quizás es una persona que está hace 3, 4 años, 5 años en la misma posición. Porque muy seguramente una persona que está hace tanto tiempo en la misma posición ya esté aburrida de hacer lo mismo y esté a la espera de un nuevo desafío.
¿sí? Entonces, esa es una buena estrategia. Por otro lado, a veces lo que nos pasa es que, les decía, tenemos dos ejes, capacidad, desafío. Si mi capacidad es muy chiquita y el desafío es muy grande, pueden pasar dos cosas. Una es que el desafío me abrume, es decir, che, yo con esto no puedo, me queda grande. ¿Sí? Y entonces, a veces nos pasa esto cuando nosotros le salimos a ofrecer un cargo con un seniority más alto a alguien que es más junior. ¿Sí? Y que todavía no se siente en grado de dar ese salto. Y la persona que te va a decir, no, me queda, no me siento cómodo, ¿sí? Y no va a aceptar dar ese salto. Y a veces la persona se manda y demás, y como le queda grande, no le dan a la nafta. Es decir, pasa a la prueba técnica, y en la prueba técnica, ¡puf!, se vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque y todavía le falta, ¿sí? O a veces, que es el peor de los casos que nos podría pasar, termina entrando a la empresa y pasado un tiempo nos dicen, che, no está rindiendo. No, nos vendiste que sabía un montón de X tecnología y no la tiene tan clara. Está haciendo agua, ¿sí? Entonces, todo el tiempo vamos a tener que estar como midiendo, y esto es parte de nuestra responsabilidad, no porque tengamos que conocer lo técnico, hago mucho énfasis en esto, pero sí porque cuando miremos los perfiles vamos a poder estar como agudizando la mirada para entender cuándo dar el salto puede ser atractivo para un perfil. Porque, como les dije, el crecimiento es inherente a la persona, entonces las personas generalmente van a estar como con ganas de saltar. Esto es un ejemplo de lo que es el ciclo de desarrollo de una carrera. Es un perfil, ¿no?, que es un DevOps. No se centren en el perfil, lo que quiero ahora es como mostrarles esta idea de que los ciclos laborales tienen plazos. ¿Los ciclos se cumplen solo por el paso del tiempo? No. ¿Sí? De vuelta, el tiempo es condición necesaria, pero no suficiente. Pero en líneas generales, ¿sí?, un perfil junior, pasado los 2 años, ya está como para dar el paso a un semi-senior. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que estar mirando en los perfiles. Entender cómo es su ciclo de desarrollo y entender cuándo, che, este perfil está para dar un salto, yo le puedo ofrecer algo que le sea tentador desde el desafío. A veces el desafío no está tanto en crecer en el seniority, sino en el proyecto en sí mismo. ¿Sí? ¿De qué se trata ese proyecto? ¿Qué tengo para ofrecer? No sé, vengo trabajando hace muchos años, soy un perfil de desarrollo que hace muchos años viene trabajando en un banco, capaz que pasar a otro tipo de proyectos me puede resultar atractivo, porque ya estoy aburrido de los bancos, porque ya me lo conozco de memoria, ¿sí? Entonces, nuestra creatividad y la innovación también viene por ese lado, por empezar a chequear, pará, quizás le es desafío hacer algo distinto. En línea con esto de que los perfiles son perfiles curiosos, son perfiles a los que les copa tener todo el tiempo, ¿no?, como un nuevo desafío por delante. Entonces, nosotros desde ahí, nuestra carnada puede ser, a veces, contarles el proyecto, contarles de qué se trata. A veces también puede ser este crecimiento, ¿no? Pará, estás para más. Bueno, para eso necesitamos entender cómo es el ciclo de desarrollo de los diferentes perfiles, ¿sí? Porque cada tipo de perfil va a tener un ciclo de desarrollo diferente. Entonces, esto es importante que nosotros conozcamos. Les decía yo al principio que nuestro gran desafío está en esto de generar un proceso de reclutamiento ágil, con foco en la experiencia del candidato y que le aporte valor. Muchas veces los candidatos odian muy fuertemente a los reclutadores. ¿Y esto por qué? Porque los reclutadores
pareciera que nos ponemos un chip, hacemos siempre las mismas preguntas, no damos feedback. Yo entiendo que, y esto te va a pasar, porque todas las personas que hacemos reclutamiento decimos, no, yo siempre voy a dar feedback. Y después te gana la vorágine del día a día y no termina pasando. ¿Qué tenés que tener vos en cuenta? Que tu proceso, en promedio, debería tener no más de 3 etapas. Ya cuando entramos, como les dije al principio, en este pimponeo, donde entrevista uno, entrevista el otro, lo vuelven a entrevistar, porque además lo que suele suceder es que en cada una de esas entrevistas responden las mismas preguntas. Entonces también es nuestra responsabilidad cuando, o hasta antes de arrancar el proceso, tener claro, che, ¿quién va a querer ver al candidato? ¿Cuántas personas lo van a entrevistar? ¿Quién va a tener la decisión final? Para que nosotros sepamos qué es lo que espera esa persona que tiene la decisión final. Y ahí también nosotros poner, ¿no? Levantar la mano. Che, me parece que lo vean 4 personas es un montón. O podemos hacerlo los 4 en una misma entrevista, o a lo sumo en 2, pero si no, 4 entrevistas distintas hace que el proceso sea muy largo, ¿sí? Por otro lado, que tengamos en cuenta esta combinación de evaluar las competencias, tanto soft como hard, porque generalmente los perfiles tienen una prueba técnica, pero eso no hace que nos tengamos que olvidar de chequear si cuentan con las habilidades blandas que el puesto necesita o que el equipo necesita, ¿sí? Sí, Gonza, Gonza pregunta si se suele presentar un informe al candidato. Sí. En líneas generales, en el mundo real de los ideales, ¿sí? Se preparan los informes y no se suele presentar un solo candidato, sino que se presenta por lo menos una terna de candidatos. Es como el mundo ideal donde todo es feliz y genial. Sabemos que muchas veces cuesta armar una terna y a veces ya tenés un candidato que está súper ok, armás el informe y lo presentás. Es clave que ese informe contenga la información del candidato, no solo desde la mirada técnica, sino que también tenga un aporte desde las habilidades blandas, ¿sí? Y además, tener ese informe también te va a servir a vos para poder darle feedback al candidato, ¿sí? Dar feedback no es, gracias por participar del proceso, no vamos a continuar con tu búsqueda. Eso es ser amable y tener buenos modales. ¿Sí? Dar feedback es darle una respuesta de por qué no se avanzó. Creemos que no tenés el nivel suficiente de, o si no queremos ir por la negativa, te recomendamos para futuras búsquedas mejorar tu nivel de inglés o mejorar tu expertise en tales tecnologías. ¿Sí? O sea, el feedback tiene que ser algo que le sume al candidato en su proceso para a futuro poder aplicar a estas búsquedas, ¿sí? Aplicar a una nueva búsqueda y quedar. Y además hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como personas que se dedican al recruiting, que es justamente la gestión de nuestras redes. Y no hablo de nuestras redes sociales, sino del entramado de, che, estuve con una persona, lo más difícil en el reclutamiento es romper la barrera del interés. Es decir, que el candidato que ya está trabajando, que está en la suya, ¿no? Levante así la cabeza y diga, che, pará, a mí me interesa lo que tenés para contarme. Esa es la etapa más difícil. Entonces, una vez que nosotros ya logramos romper esa barrera del interés, conversamos con un candidato, ese candidato medianamente nos ganamos su confianza, tenemos que cuidar, porque nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, que el candidato no quede en esta búsqueda, no significa que yo a futuro no tenga otra búsqueda similar para la que lo pueda volver a convocar. Lo mejor que a mí me podría haber pasado es que yo le haya dado un buen feedback al candidato y le cuente, gracias fulanito por tu postulación, la evaluamos, nos dimos cuenta que para la próxima o a futuro deberías mejorar, y le ponemos un listadito, y a los 2, 3, 4 meses yo vuelvo a tener una búsqueda y lo vuelvo a contactar. Hola fulanito, ¿te acordás de mí?
Les garantizo, como que me llamo Gabriela, que si ustedes le dieron feedback a la persona y un feedback constructivo, la persona se va a acordar de ustedes. Entonces, esa barrera de la confianza ya la tienen ganada. Y lo mejor que les va a poder pasar es que la persona les diga, sí, me acuerdo, dale, me interesa. Porque ahí es donde el candidato entendió que vos, en realidad, lo que querés es darle una mano. Vos lo que querés es que crezca, ¿sí? Ahora, toda esa información, si vos la gestionás bien y haces una buena gestión de tu base de datos, también te va a servir para el informe que le vas a presentar a la empresa. Entonces, es como cuando sos prolijo, viste que cuando vos sos prolijo todo cascadea, ¿no? Entonces, te sirve para diferentes cosas esa información. Esta idea de la retroalimentación, de estar todo el tiempo atentos a lo que los candidatos nos dicen. Porque si ningún candidato nos responde a nuestros mensajes, es como una clara respuesta de que algo no estamos haciendo bien. O estamos janteando mal, y entonces le estamos mandando un mensaje a alguien que no tiene nada que ver con el puesto, y por eso no me responde. O mi mensaje no es atractivo. A veces pasa. Sí, estoy mandando un mensaje que es una nada, un horror. Y no me contestan porque mi mensaje no llama la atención. O porque no estoy poniendo en valor cuál es el corazón de mi propuesta. Entonces, el candidato me dice, me estás ofreciendo, ¿no? Como el call center, como les decía, me estás ofreciendo lo que me ofrecen todos. ¿Por qué te tendría que escuchar? No me llama la atención. Entonces, todo el tiempo nuestro desafío es en cada interacción con el candidato, ¿cómo vamos a generar valor? ¿Sí? ¿Cómo hago que mi propuesta sea atractiva? ¿Sí? ¿Cómo hago para que el candidato se interese? ¿Cómo hago para mostrarle, sí, venía a trabajar conmigo, venía a trabajar con nosotros, que tu vida va a mejorar? ¿Sí? Esto de cómo le vendo esa promesa de futuro. ¿Estamos? Muy bien. Y acá entramos en este gran interrogante que, como les decía, en mi experiencia es el que más miedo les trae a quienes recién se meten en el mundo IT. No voy a decir que es fácil, porque pecaría de una soberbia que no tengo, pero sí les voy a decir que esto requiere de mucha sinceridad con nosotros mismos. Si vos estás acá, ¿no? Acá en este Zoom, en este Meet, y me decís que sos una persona a la que no le interesa la tecnología, no le gusta, es más, me causa rechazo, yo con una mano en el corazón te voy a decir, quizás hacer reclutamiento IT no es para vos. Porque para poder sumergirnos en esto, yo no te estoy diciendo que tenés que ser el genio de la tecnología, ni mucho menos. Lo que sí te estoy diciendo es que por lo menos te tiene que llamar la atención. Porque vas a tener que estar constantemente aprendiendo esto. ¿Quién es quién en el mundo IT? Este es un mundo demasiado grande, que cambia muy rápido, en donde todo el tiempo te vas a tener que estar actualizando. Y repito, no se trata de que ya conozcas, ¿eh? No estoy diciendo, che, si vos no conocés, esto no es para vos. Lo que te estoy diciendo es, necesitas tener esa curiosidad. Te tiene que llamar la atención. Después todo se aprende. Todo se aprende. Pero sin la curiosidad previa es imposible. Ahora, sí es importante que antes de salir a buscar, investigues todo lo que necesites saber sobre ese perfil. Sobre ese job description, lo tenés que súper entender. Porque les decía, vas a vender una promesa de futuro, ¿no? Si vos no tenés en claro qué es lo que salís a vender, te va a pasar que te vas a equivocar con a quién se lo estás ofreciendo. Y acá para mí el ejemplo más claro es, muchas veces lo que pasa en el mundo IT es
muy similar a, vos imaginate que tenés una posición de un traumatólogo para reclutar. ¿Sí? Lo saco del mundo IT para hacerlo más claro. Y vos vas y se lo ofreces a un pediatra. Y después te enojás porque el pediatra ni siquiera te contesta. Che, son unos maleducados. Me mandan los mensajes y ni siquiera me contesta. Ahora, ¿qué pasó? ¿Son médicos? Sí, son médicos. Ahora, ¿la búsqueda aplica para los dos? No, claro que no. Entonces, del otro lado, quien recibe, ¿no? Este pediatra que recibió la oferta de un traumatólogo, dice, sí, esta persona ni siquiera leyó mi perfil. Porque además, al pediatra generalmente se lo mandas diciendo, vi tu perfil y creo que sos la persona adecuada para este puesto. Bueno, en el nicho IT muchas veces pasa esto. Y entonces la complejidad es que los perfiles IT tienen nombre, apellido y muchas veces apellido compuesto de la posición. Entonces yo tengo quizás un desarrollador, que es un desarrollador de back, ¿sí? Un desarrollador backend, que trabaja con determinadas tecnologías. Y yo necesito ese perfil específico. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Las personas que hacen recruiting se meten, muchas veces en LinkedIn, tiki tiki, busco desarrollador de manera genérica y agarro y spameo a todos los desarrolladores. ¿No? Y no te contestan. ¿Por qué? Y porque me estás mandando algo que no es para mí. Entonces, por eso, lo que antes de empezar a buscar, necesitamos es tomarnos el tiempo para realmente conocer qué salgo a buscar. Si yo no tengo claro qué busco, difícilmente lo encuentre. ¿Sí? Este es como de los grandes requisitos que hay. ¿Dónde? ¿No? Porque ¿qué pasa? Otra de las grandes preguntas del millón, que pareciera que sucede, es que estos perfiles están escondidos debajo de la alfombra, ¿no? Como debajo del sillón. Pareciera que encontrarlos es una tarea dificilísima. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es esto. ¿Venderías paraguas en el desierto? Y salvo que lo usen de sombrilla, ponele, y no. ¿Por qué? Porque no le necesitan ahí, porque ahí no están mis compradores. ¿Qué pasa en el mundo IT? Como ya dijimos, la mayoría de los perfiles ya están empleados. Y la verdad es que muchas veces el lugar que más se usa para buscar perfiles, ¿cuál es? LinkedIn. En líneas generales es el portal más usado. Ahora, si yo no estoy en búsqueda activa, generalmente no estoy en LinkedIn. O si tengo un perfil, no entro. A mí me pasa un montón que los perfiles me contestan 2, 3 meses después diciendo, uy, recién veo tu mensaje, la búsqueda sigue activa. No, por suerte ya la cubrimos, ¿sí? Entonces, muchísimas veces las personas que hacemos reclutamiento IT salimos a buscar a los perfiles, pero no vamos a donde los perfiles están. Buscamos en donde a nosotros nos queda cómodo, que es nuestro hábitat natural como personas que nos dedicamos al recruiting, ¿sí? O como personas que venimos del mundo de los recursos humanos, que es LinkedIn. Pero ese no es el hábitat natural de los perfiles. ¿Qué nos tenemos que animar a hacer? A buscar otras fuentes de reclutamiento, ¿sí? Google es el buscador universal. Tenemos que aprender a buscar, a usar Google de manera pro, ¿no? Esto que se llama hacer búsqueda de rayos X en Google. O sea, usarlo, pero de una manera cual stalker profesionales. Lo mismo con LinkedIn. Yo no digo que LinkedIn no sirva. Lo que digo es que generalmente, de la manera en la que lo usamos, no es la manera correcta. Después sí, empiezan a aparecer las herramientas que son propias
de los perfiles IT, ¿sí? GitHub, GitLab, Upwork, hasta Twitch, ¿sí? Hasta Twitch, hasta los canales de Twitch, Stack Overflow, o sea, empezar a habitar nosotros, no me acuerdo si era Gonza el que lo dijo, esto de entramos en un mundo diferente. Re. Ahora, somos nosotros quienes, cual extranjeros, desembarcamos en estos nuevos mundos. Y como cuando te vas de viaje a un país que es muy diferente de donde vos vivís, y averiguás un poco de todo, desde, che, qué moneda se usa, cómo es el tipo de cambio, qué lenguaje. Bueno, acá es lo mismo. Sos vos el extranjero, la extranjera que está desembarcando en estas tierras. Entonces, necesito aprender tu idioma, entonces, necesito aprender cuáles son sus usos y costumbres para poder ir a pescar en donde están. ¿Sí? Es ir a pescar en donde los perfiles están con la carnada adecuada y ahí empieza a ser muy distinto el tipo de resultado que tengo. Pero fíjense que es, de vuelta, desarmar la lógica, cambiar de mindset y empezar a pensar desde la mirada de mis clientes, ¿no? De la mirada de quién, de los candidatos. ¿Dónde están ellos? Y voy yo a buscarlos a donde ellos están. No espero que ellos vengan. Y otro recurso súper valioso, que yo se los decía hace un rato, es tu propia red. ¿Cómo gestionás tu red de contactos? ¿Cómo haces que esa red se haga más grande y más rica? Armate un plan de referidos. Cuando recién estás dando tus primeros pasos, es muy posible que vos no conozcas mucha gente del nicho IT. Entonces, sí, empezás a hacer crecer tu red y quizás tuviste las primeras búsquedas con éxito, le vas a escribir a esos perfiles. Hola, ¿qué tal? ¿Te acordás de mí? ¿Cómo te está yendo? Cuidás un poco esa red y después le preguntás, tengo una nueva búsqueda, ¿tendrías a alguien para recomendarme? ¿Por el gusto y placer de recomendar? No. Si me recomendás a alguien y esa persona ingresa, un incentivo de tanta plata. O sea, es esto como de empezar a compartir y potenciarnos. Y desde ahí crecer. Y a veces es buscar a algún colega. Che, tengo esta búsqueda, pero no tengo ni idea de por dónde arrancar, porque nunca busqué este tipo de perfiles. Conozco a algún colega que ya lo encontró, conozco a algún colega que tiene más experiencia. ¿Me das una mano? ¿Me das una mano porque sos bueno y me querés? No, me das una mano y ganamos los dos. ¿Sí? Y desde ahí nos potenciamos. El ganar, ganar constante. ¿Cómo venimos? ¿Dudas, comentarios? Están muy callados. Cuéntenme, me gustaría saber cómo venimos hasta acá. Sí, en este, Dale, Ale. en este ámbito del nuevo mundo, de usar otras plataformas o diversas plataformas para tratar de encontrar lo que queremos, Sí. también se ha probado usar ads, advertisement, Sí. avisos. Sí, yo no sé si ustedes tienen presente, hoy por hoy sucede un montón de estas infonotas que hay en los medios de comunicación. La posición por la que se pagan más de $6.000 y que no está siendo cubierta. Y que te metes a leer la nota y en la nota te cuentan, o no sé, dice, Mercado Libre busca perfiles de desarrollo, y hasta en la nota misma te cuentan cómo postular. Entonces, es una manera diferente de salir a buscar perfiles. Usar ads, en las distintas plataformas, ¿no? Porque ahí es donde yo tengo que empezar a pensar dónde están mis perfiles.
Si los quiero buscar en LinkedIn puedo pautar también. Quizás en Instagram puedo pautar. Si tengo una página web, también puedo pautar en la página, ¿sí? Sí, es una estrategia también usar ads. Y después, como les decía, las infonotas, en TikTok a veces hay muchas de estos videitos en donde nos cuentan cómo es trabajar en Google. Y en realidad, si querés trabajar con nosotros, postulate, ¿viste? Es como el subtexto. Sí, Sí, ahora en total. TikTok es bastante fácil posicionarse sin necesidad incluso de pagar. Total, total. Y acá es donde yo lo que siempre les digo a mis alumnos y a las personas que trabajan en el equipo es, estamos en un mundo marcado por la tecnología. O sea, yo estuve unos meses de viaje y mi mamá, si yo soy una señora, imagínense mi mamá es una señora, me armaba videitos con las fotos de mis sobrinas y me mandaba, ¿no? Imagínense, si mi mamá puede armar un video con las fotos de mis sobrinas, si nosotros no tenemos tecnología como para animarnos a hacer algo distinto que no sean los textos planos, largos, eternos, para un aviso. Pero es animarte a hacer cosas distintas, ¿sí? Ahí Gonza me dice, ¿qué pienso de los talentos que salen de los famosos bootcamps? Sí, pero primero, esto, ¿no? Un bootcamp es genial. Muchas veces, si no traigo una buena base, el bootcamp solo no me alcanza. Y por otro lado, sí, pero cuando recién estamos arrancando a hacer recruiting, o cuando trabajas de manera freelance, generalmente no te dan los perfiles más juniors para reclutar. ¿Por qué? Porque el perfil junior, dentro de todo, de a poco, el mundo se está llenando de perfiles juniors o hay muchas más ofertas de perfiles juniors. Entonces, generalmente, cuando recién estás arrancando o cuando trabajas por fuera, lo que vas a reclutar son perfiles de un seniority medio para arriba. Con lo cual, no te va a alcanzar un perfil que solamente venga de un bootcamp, ¿sí? Pero están súper ok, hay bootcamps muy buenos, de a poco ustedes van a empezar a conocer cuáles sí, cuáles no. ¿Sí? Sí, si viene de tal, esto como, viste, en alguna época eran las facultades, si viene de tal facultad sí, si viene de tal facultad no, con los bootcamps de a poco se empieza ya a conocer qué es lo que hay detrás y es, sí, si viene de tal bootcamp sí o no, o sí para estas posiciones y no para tal otras, pero son una opción más, ¿sí? Bien, buenísimo, buenísimo. De algo súper interesante, porque acá es como si hubiera un gran elefante en el medio de la sala y también lo vamos a poner sobre la mesa, ¿sí? Porque a mí me gusta un poco hablar de todo, que es, hablemos de plata. ¿Cuánto gana un reclutador IT? Y acá de vuelta, hagan sus apuestas, me dejan en el chat o se pueden desmutear y contarlo. ¿Tienen idea? Porque todo muy lindo, pero me gustaría también hablar de este tema, salvo que no les interese y paso a otro. Cuéntenme, ¿cuánto gana un IT recruiter? Chan, chan. Puede ser, no tengo idea, ¿eh? ¿Se negocia sobre el sueldo bruto del perfil a reclutar? Sí, claro. Sí, claro. O sea, acá también va a depender, ¿no? No tengo idea, dice Nahuel, buenísimo, vamos a meternos a hablar un poquito ahí. Ni idea. Bien, bien. Esto que nos pregunta Gonza, ¿no? Si se negocia, sí se negocia, y va a tener que ver un poco con esto, ¿no? De en qué liga está jugando. Esto es como de las grandes preguntas que me tengo que hacer antes de empezar a hablar de cuánto gana un recruiter. ¿No? Vemos por ahí campeones del mundo y la otra foto es mi hermano con sus amigos jugando a la pelota. Todos juegan a la pelota, sí, todos juegan a la pelota, le deben de poner, creo yo, la misma pasión. ¿Todos ganan lo mismo? No, no. Campeones del mundo los amamos, pero sabemos que ganan millones. Mi hermano y los amigos juegan por quien paga el asado, ¿sí? Son escenarios muy distintos. Ahora, también estos escenarios distintos
donde hablamos de montos muy distintos, tienen que ver con ¿qué? Con sus habilidades. Mi hermano y los amigos son divinos, pero no son Messi de Paul & Company, ¿sí? Entonces, ¿pueden jugar todos a la pelota? Sí, todos van a jugar a la pelota, se divierten, la pasan genial, obvio. Ahora, son escenarios muy diferentes. En esto, ¿no? En el mundo del recruiting, también vamos a hablar de escenarios diferentes. Y esto a mí me parece súper importante aclararlo, sobre todo para no generar falsas expectativas. A mí no me gustan esas ideas de, che, vení, te haces una certificación, ¿podés ganar en dólares? Sí, podés ganar en dólares. ¿Podés trabajar full remoto? Sí, podés trabajar full remoto. ¿Lo vas a hacer desde el minuto cero que termines el curso? Depende. Depende mucho de en qué liga estés jugando. Tenemos por un lado, ¿sí? La primera diferencia, el idioma. Va a haber una liga si solo te manejas en español y otra liga si además de español manejas inglés u otros idiomas, ¿sí? Porque también hay ligas de otros idiomas. ¿Sí? Si manejas francés vas a tener también chance de meterte en otras ligas, si manejas italiano, ¿sí? Hay diferentes ligas, pero no les obliga, sepamos que por un lado tenemos el mercado de habla hispana y por otro lado, llamémoslo el mercado internacional o el mercado más abierto si manejas un segundo idioma. Y por otro lado, tenemos una diferenciación entre si vos vas a trabajar dentro de un equipo, es decir, vos vas a ser parte del equipo de una empresa, por ejemplo, no sé, trabajás en sea una startup o sea una empresa más grande, ¿sí? Y trabajás, llamémoslo, a veces en relación de dependencia, también puede ser como modalidad contractor, pero dentro de un equipo. No sos vos quien está a cargo del negocio. Ese va a ser un escenario y un escenario distinto es el de, che, yo trabajo por mi cuenta, sea porque hago reclutamiento freelance o porque de a poco voy montando mi propia empresa. ¿Sí? Estos son como diferentes escenarios. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos diferentes ligas en las que vamos a poder estar jugando, en término medio, estos son como grandes números, nada es preciso, pero si yo trabajo solamente en español, ¿sí? En este caso para el mercado latinoamericano, generalmente un recruiter junior, una posición junior, gana entre 300 y 400 dólares. Y como les conté hoy, cuando recién está arrancando, se dedica netamente, generalmente, a hacer sourcing. Es decir, la primera etapa del proceso, que es esta etapa de salir a buscar los candidatos y atraerlos. ¿Sí? Si esa misma posición trabaja para el mercado internacional, a veces es desde Latinoamérica, esto pasa muchísimo, que tenemos consultoras o empresas que hacen staffing desde Latinoamérica para el mercado internacional, pero que necesitas tener un buen nivel de idioma, ganan entre 600 y 1.200 dólares. Después ya tengo al recruiter senior, que es un recruiter que puede llevar adelante el proceso, esto que nosotros llamamos, el proceso end-to-end, ¿sí? El proceso de principio a fin, que si trabajo en Latinoamérica en español, puede llegar a ganar entre 500 y 700 dólares, ¿sí? Ahora, si trabaja para el mercado internacional, sea que trabaja por fuera, es decir, un recruiter que ya puede y ya tiene los conocimientos para hacer el proceso completo, a veces puede trabajar como freelance y a veces puede trabajar al interno de una empresa, ¿sí? Y ahí va a estar ganando entre 1.200 y 2.300 dólares. Si trabaja al interno de una empresa, gana un sueldo fijo. A veces las empresas lo que hacen es sueldo fijo más comisión en función a la cantidad de perfiles, ¿sí? A veces es sueldo fijo independientemente de la cantidad de perfiles que reclutes. Si trabajo freelance, si trabajo por mi cuenta,
Muchas veces la modalidad que se usa es lo que se conoce como trabajar a riesgo. ¿Qué es esto de trabajar a riesgo? Te van a dar la búsqueda, vos vas a salir a reclutar y solamente vas a cobrar recién cuando la persona ingrese a la empresa y se quede por lo menos un mes. ¿Sí? Este es en líneas generales el convenio que suele existir. ¿Cuánto vas a cobrar? Vas a cobrar un sueldo de la posición que estás reclutando. Puede pasar que tu acuerdo sea por menos, sí, puede pasar, porque esto es un acuerdo entre partes, ¿sí? Mi recomendación, sobre todo cuando recién estás arrancando, yo entiendo que cuando recién estás arrancando tenés como mucha hambre de empezar, ¿no? Che, prefiero ganar menos, pero dar mis primeros pasos. No dejes que se abusen, ¿sí? Y no acuerdes por menos de un 70% de la posición, un poco para no bastardear la tarea y otro poco para que no se aprovechen de vos, ¿sí? Porque si no, si todos jugamos a menos, de a poco los acuerdos va a ser más difíciles de cerrarlos por el 100% de la posición. Después está la posibilidad, a medida que vos vas creciendo, ¿sí? De ser líder de equipo. Es decir, ya no solamente vas a ser vos reclutando, sino que vas a tener un equipo de personas que vos vas a coordinar. Y ahí, si trabajás en el mercado local, vas a estar ganando entre 800 y $1.200. Si trabajas por tu cuenta, ¿sí? Vas a ganar entre $2.400 y $3.000. Después, si seguís creciendo, ¿sí? Y si tu expertise va cada vez subiendo, ya vas a poder ser manager de reclutamiento o también puedes empezar a pensar en armar tu propia consultora de reclutamiento y ahí, por un lado, no hay techo, porque el techo va a tener que ver con tu capacidad, pero sí vas a estar ganando por lo menos desde $1.500 a, si trabajas en el mercado en español, y si trabajas al mercado internacional, un manager no gana menos de $3.500, y si llevas varias búsquedas en paralelo, ¿sí? También vas a ir sumando. Como les dije, acá no hay techo, va a depender mucho de tu capacidad de gestión, si tenés equipo, si no tenés equipo, ¿sí? Si sos vos solo llevando adelante todas las búsquedas, o si tenés otras personas que te acompañen en este proceso. Pero en líneas generales, estos son los números, pueden ser menos, pueden ser más, ¿sí? Pero como para que tengas los grandes números. Sí, me parece súper importante que vos tengas como idea, por un lado, de en qué liga arrancás. Che, yo estoy para arrancar como recruiter junior en el mercado latinoamericano, o no, che, estoy para arrancar como junior en el mercado internacional, o ¿y qué necesitas para ir dando tus saltos? ¿No? Como les contaba hoy, así como los perfiles tienen su desarrollo de carrera, empezá a planear vos qué necesitas para ir dando los pasos e ir creciendo profesionalmente, ¿sí? A mí hace unos años me pasó, ¿sí? Yo venía trabajando bien, pero me empezaron a surgir oportunidades en el mercado internacional, en esto que les contaba, capacidad de desafío, no me daba la nafta, mi nivel de inglés no llegaba, y en algún momento tuve que decir, che, pará, ¿quiero dar ese salto y me quiero ocupar de esto o me banco a seguir como estoy? No, me tuve que decidí hacerme cargo, decidí tomar muchísimas más clases de speaking, ¿no? Dedicarle mucho más tiempo para después sí poder dar el salto al mercado internacional. Bueno, estas son decisiones que tienen que ver con tu crecimiento profesional, ¿sí? Y cuáles son los pasos que vos querés dar en la carrera. Bueno, no es lo mismo, cada cual larga de una línea de partida muchas veces diferente, ¿sí? Y en función de eso vos irás armando tu desarrollo profesional. Bien. Muy bien. Algunas claves que tenemos que tener en cuenta si vos querés convertirte en IT Recruiter, ¿sí? Como les decía hoy, curiosidad y amor por el aprendizaje continuo. Si no sos una persona que está dispuesta a estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, quizás esto no es para vos,
porque te va a pasar. A mí es el día de hoy que me pasa, hay perfiles y tecnologías que no tengo idea. Y que cuando me llegan las búsquedas me tengo que sentar, tengo que averiguar, tengo que preguntarle a colegas, me tengo que sentar a investigar, me tengo que sentar a estudiar y recién después salir a buscar, ¿sí? Pero esto es como todo, se aprende. Pero necesito ese grado de compromiso en, bueno, me voy a sentar a aprender. Desarrollar tu marca personal. Como les decía, esto es lo más parecido a hacer match. Entonces, si yo quiero hacer match, voy a tener que tener un nombre sólido, ¿no? Vos imaginate, googleas al salame, la salame con la que vas a salir, imaginate si no vas a googlear a la persona que te contacta para ofrecerte un trabajo. Sobre todo en un contexto como hoy, ¿no? Totalmente globalizado. Vos estás en el rincón del mundo donde estés y te llega un mensaje de un desconocido o una desconocida contándote que tiene una propuesta laboral. Y mínimo voy a chequear cuáles son las cartas credenciales de esta persona, ¿sí? Che, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Me da tranquilidad o desconfío? Pues, mínimo, ¿sí? Como les dije también, foco en el candidato. El candidato es nuestro cliente y al cliente se lo cuida. Entonces, tenés que conocer muy bien a tu cliente, tenés que cuidarlo, tenés que hacer foco en él. Y acordarte siempre que el reclutamiento, como les dije, es un servicio. Entonces, ¿cómo podés hacer que tu servicio tenga un valor diferencial a lo que hay en el mercado? Y este es un gran desafío. ¿Sí? Salir como ese cambio de mindset. Bien, muy, muy bien. ¿Dudas? Ahora sí, estamos cerrando casi. ¿Dudas, consultas? Súper abierta a lo que sientan que no haya dicho. Creo que hice un pantallazo bastante genérico, pero cuéntenme si quedó algo por fuera y les gustaría saber. Escucho lo que sea. Tengo 2 cositas más para contarles, pero si estamos ok, cuéntenme ustedes si hay alguna duda. ¿Estamos ok? Bien. Dicho todo esto, les cuento un poquito más. Les dije que les iba a contar un poquito más sobre mí y sobre quiénes somos. Nosotros somos Grupo Estrategia de Acción. Grupo Estrategia de Acción es una consultora en recursos humanos. Nosotros, más allá de hacer reclutamiento, nos encargamos de todo lo que se llama el journey map de una persona dentro de una organización. Entonces, nos ocupamos de las diferentes partes y dentro de esas etapas de contacto, sí, queda grabada, Nau, y se las vamos a hacer llegar. Así que, sí, dentro de esos puntos de contacto, como les contaba, el reclutamiento es una de las patas de las que nos ocupamos muchísimo y nos dimos cuenta justamente que esta actividad que está en altísima demanda, no hay muchos lugares donde podamos aprenderla y que muchos de los cursos que hay dando vuelta hacen foco en algunas cosas que no son tan importantes y se olvidan de otras que sí son claves. Entonces nos parecía que estaba bueno generar una propuesta y en función de eso es que nosotros hace ya un par de años que tenemos nuestra academia de IT Recruiting, ¿sí? Ya pasaron muchísimas personas por nuestros cursos. Yo soy Gaby Segovia Lara, como les conté, soy quien generalmente dicta muchas de las capacitaciones y de las mentorías. Esto fue mi 2023, donde gracias al trabajo como IT Recruiter y a estar dando este tipo de capacitaciones, me animé a mis 43, en ese momento, mis 43 años, a hacer una experiencia nómada. Estuve durante todo el 2023 viajando por diferentes lugares y desde ese lugar también es que les cuento que esta posibilidad de un trabajo full remoto, al mercado internacional y demás, es posible, ¿sí? Por eso también me gusta contar esta experiencia. Dicho esto, les cuento que tenemos abierta la inscripción para la próxima
camada de nuestra certificación. Nuestra certificación es para vos si estás interesado en el mundo de la tecnología y de los recursos humanos, ¿sí? Si buscas de alguna manera tener una ventaja competitiva en el mercado laboral, si querés ampliar tu red profesional, ¿sí? Si esta idea de seguir aprendiendo y actualizándote te llama la atención, como les dije desde el principio, esto no es hacer este curso y rápidamente vas a salir al mercado internacional y ganar en dólares. Si eso es lo que estás buscando, lamento comunicarte que no. Sí, lo que te puedo decir es que es una herramienta súper valiosa en la que si le pones foco y dedicación, vas a crecer y escalar porque el mercado requiere hoy por hoy de más personas que hagan reclutamiento, ¿sí? Les decía que te va a dar la posibilidad de trabajar full remoto. La mayoría de las empresas, así sea en Argentina, por lo menos las posiciones de recruiting son híbridas, en muchas son full remoto, ¿sí? Y en muchas te dan la posibilidad de trabajar para el mercado internacional y claramente esto te va a dar la posibilidad de mejorar tus ingresos. Así que si todo esto te interesa, te esperamos en nuestra academia. Nuestra certificación de nivel inicial va a estar arrancando el 8 de mayo. Son 4 encuentros, ¿sí? Durante el mes de mayo. Son 4 encuentros en los que vamos a estar trabajando en diferentes ejes, con una mirada muy práctica, ¿sí? Vamos a ver parte de teoría, pero también vamos a estar todo el tiempo haciendo una bajada a la práctica, y donde vos también vas a poder estar, a medida que vamos avanzando, llevando casos prácticos, probando, llevándote ejercicios, trayendo tus consultas, ¿sí? Algo que a nosotros nos gusta resaltar es que nosotros venimos del mundo de la capacitación. Somos una consultora que pone mucho el énfasis y el eje en lo didáctico de las clases. No va a ser solo repetir, repetir, repetir. Las clases son online, pero son en vivo. Es decir, nos vas a tener ahí conversando con vos para poder sacarte las dudas. Y después te van a ir quedando las grabaciones y todo el material para que puedas, si querés revisarlas, ir, digamos, pasando a la práctica. Y después lo que nosotros siempre hacemos es abrir instancias de mentoría para que una vez que terminan la capacitación puedan venir a las sesiones de mentoría y practicar con casos reales, que generalmente son búsquedas que nosotros tenemos abiertas, ¿sí? La clase grabada se las mandamos, nosotros abrimos un Drive con las clases, nada de una plataforma bastante simple, y se las hacemos llegar con el link para que las puedan llegar a ver. La clase, del mismo modo que les vamos a mandar la clase de hoy, ¿sí? Así que esto es lo que tengo para contarles. No sé si les queda alguna duda, pero un poco esto es todo lo que tenía para decirles. Sí, les voy a contar que les va a llegar un mail con una promoción que tenemos para quienes participaron de este webinar, que es que hasta fin de abril la inscripción va a tener un 30% de descuento y si estás en Argentina lo puedes pagar hasta en 3 veces, ¿sí? Pero toda esa info les va a llegar en el mail. Así que si hay alguna duda, los escucho. No sé si quedó algo, hablé mucho y hice como un pantallazo así, lo más genérico posible para que se puedan llevar toda la información lo más fidedigna. Un gustazo, muchísimas gracias por su atención. Les vamos a enviar la información y nos estamos viendo. Cualquier duda, tienen mi mail para contactar. Buenísimo. Gracias. Chao, chicos.